Listo, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho acompañarnos en esta reunión. Igual le agradecemos mucho al maestro Alejandro Noriega. Él es representante del Distrito 9 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para los compañeros que son del Distrito 12. Seguramente, bueno, no lo ubicaban, pero él corresponde a otro distrito. A solicitud de la red de Copacos, por ahí con esta situación de la reforma electoral, pues han surgido varias dudas, varias preocupaciones con respecto a qué va a suceder con las implicaciones que tendría esta reforma electoral en nuestras unidades territoriales. El día de ayer mismo le solicitamos una plática, una reunión al maestro Noriega, la cual aceptó de inmediato. Le agradecemos muchísimo, de verdad, su compañía. Y pues bueno, aquí está presente, igual ahorita él se presentará seguramente, para que podamos tener esta charla, para que podamos nosotros externar todas las dudas e inquietudes que se tengan y pues basados en esto, ir tomando diversas acciones. Hay que recordar que, bueno, nuestro periodo como miembros de la COPACO está por finalizar. Sin embargo, ya también están próximas las votaciones para la integración de las nuevas comisiones de participación comunitaria, el tema también de los presupuestos participativos. Entonces, igual en caso de tener oportunidad, pues bueno, podríamos tocar este tema con el maestro Noriega, si ustedes también están de acuerdo. Entonces, pues bueno, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra y ahorita igual podemos hacer un intercambio por ahí de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis David. Gracias, compañeros, compañeras, por la invitación a conversar esta tarde con ustedes respecto del tema de la reforma electoral que, como todos sabemos, está en este momento procesándose o ha llevado a cabo ya un proceso legislativo muy complejo, extraordinariamente complejo, quizá como nunca antes lo había habido en las 8 reformas constitucionales en materia electoral que han habido en el pasado, desde la primera que fue, digamos, en 1977, hasta la última del año 2014, aunado a las 11 modificaciones a la norma secundaria, es decir, 19 adecuaciones, reformas al sistema electoral de nuestro país. A diferencia de las 8 reformas constitucionales y de estas 11 adecuaciones legales que ha habido, esta reforma, mejor conocida como el Plan B, ha tenido un impacto muy importante en el sistema electoral mexicano. ¿En qué medida? En primer lugar, hay varias disposiciones que prácticamente diluyen de una manera muy importante a la estructura operativa encargada de procesar los procesos electorales en el ámbito federal. Y lo voy a poner en un ejemplo para ser mejor entendido. El INE tiene en todo el país, el Instituto Nacional Electoral tiene en todo el país desplegadas 300 juntas distritales ejecutivas. De esas 300 juntas distritales ejecutivas se integran por 5 vocales: vocal ejecutivo, vocal secretario, vocal de organización, vocal de capacitación electoral y vocal del Registro Federal de Electores. Son 5 vocalías por cada una de las 300 juntas distritales. Quiere decir que hay 1,500 vocales desplegados en todo el país. Adicionalmente tienen una junta local por cada estado. Es decir, hay 32 juntas locales ejecutivas, también integradas por 5 vocales, de idéntica forma como son las distritales, pero a nivel local. Un vocal ejecutivo local, un vocal secretario local, un vocal de organización, un vocal de capacitación y un vocal de registro de electores locales, por entidad federativa. El Plan B lo que plantea es desaparecer 4 vocalías: vocal secretario, vocal de organización, vocal de capacitación, vocal del Registro Federal de Electores, y crear una nueva vocalía que se va a llamar vocalía operativa. Ahí hay una duda enorme porque no dice nada qué va a pasar con el vocal ejecutivo distrital, que son 300, y tampoco dice qué va a pasar entonces con el vocal ejecutivo de junta local.
No dice absolutamente nada la reforma sobre eso. Se infiere, solo eso, se infiere que el vocal ejecutivo distrital y local pasaría a ser el vocal operativo y asumiría todas las funciones de las otras 4 vocalías, tanto a nivel distrital como a nivel local. Eso es en el ámbito federal, en el Instituto Nacional Electoral. El plan B de esta reforma ya aprobada dice que en el caso de los órganos electorales estatales, entre ellos el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no habrá oficinas permanentes en todo el país. Como ustedes saben, en cada distrito electoral, en el de la Ciudad de México, y lo voy a poner también un ejemplo para ser mejor entendido, habemos 5 figuras: titular de órganos concentrados, que es su servidor; subcoordinador de educación cívica; después secretario de órganos desconcentrados; y 2 personas que fungen como técnicos de órganos desconcentrados. 5 personas también. El plan B aprobado dice que estas 5 figuras desaparecen por completo. En el caso del INE, desaparecen del Servicio Civil de Carrera, como ya lo hemos mencionado, el 84.6% del Servicio Civil de Carrera. Y en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, desaparece el 100%. El 100%. No va a haber distritos electorales. ¿Cómo impacta eso en materia de participación ciudadana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en la Ciudad de México? ¿Cómo impacta? Ya no habría personal de participación ciudadana. Ya no habría quien pudiera encargarse de actividades pendientes a las consultas de presupuesto participativo, ni elección de copacos, ni estas solicitudes que están recientemente presentándose para llevar a cabo estos ejercicios de consulta de revocación de mandato. Ustedes saben que en la Ciudad de México en este momento se están procesando algunas solicitudes. En el caso de Cuauhtémoc, hay una solicitud. Se ha anunciado que habrá una solicitud para llevar a cabo revocación de mandato de una servidora pública en esta demarcación. No se ha concretado, pero ya no habría personal que se encargue de todos estos grandes temas que nos han ocupado en los últimos casi 11 años, si lo vemos desde la perspectiva del presupuesto participativo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a encargar de llevar a cabo esta responsabilidad, de atender esta tarea? Es una opinión muy personal, es una opinión estrictamente personal. Es que, como habría un solo vocal operativo en el caso del INE de la Ciudad de México, y no habría nadie en el caso del ISM, es una actividad que no podría delegarse. Los procesos electorales en algunas entidades federativas, cada vez que hay proceso electoral, se contrata personal, son quienes se encargan de llevar a cabo la elección. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el Instituto Electoral del Estado de México, que hay una elección para elegir a la persona que resulte electa como gobernador o gobernadora, pues se contrata personal de manera eventual y se contratan estos 5 vocales de los que les he hablado. Inicia el proceso electoral, se contrata a este personal, concluye el proceso electoral y este personal deja de prestar sus servicios en el Instituto Electoral del Estado de México, en el IEM. En el caso de la Ciudad de México, más o menos pensamos, pues también asisto a la iniciativa del plan de que fue aprobada, funcionaría de una manera muy semejante, ¿no? Pero solo sería para atender el proceso electoral local, es decir, en 2024, cuando inicie el proceso, y en el mismo 2024, cuando concluya el proceso electoral, ya no habría más personas. Pero en el caso de participación ciudadana, no está previsto quién podría hacerse caso a cargo, quién podría asumir esa responsabilidad de estas actividades tan importantes que se han llegado a cabo en estos últimos 10, 11 años. No está previsto. ¿Qué pienso yo que puede suceder hacia adelante? Creo que ahí el Congreso de la Ciudad de México, que es el órgano legislativo de esta ciudad, tendría que tomar de nuevo cartas en el asunto y, por un lado, quizá podría
derogar, suprimir este tema de participación ciudadana. O bien, tendrían que crear algún mecanismo para atender presupuesto participativo, opacos, revocación de mandato, todos estos 20, 21 instrumentos que están en la ley de participación ciudadana, que ustedes bien conocen, pero eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo harían? No lo sé. El Congreso de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto. Déjenme compartirles una reflexión estrictamente personal. En enero de 1993, su servidor ingresó al Instituto Federal Electoral, otrora Instituto Federal Electoral. El 1 de junio de ese mismo año, 1993, ingresé por concurso de oposición al primer servicio civil de carrera en la materia electoral. Era un verdadero honor servir a nuestro país, siendo vocal del Registro Federal de Electores, uno de los 5 vocales de los que ya les he hablado. Y con el paso de los años, la reforma política en materia electoral de 1996 previó la creación y fundación de los órganos electorales en cada una de las entidades federativas. En aquel momento se fundó en 1999, enero de 1999, el Instituto Electoral del Distrito Federal, aunque como todos ustedes lo saben, Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presté mis servicios durante 6 años en el IFE y después brinqué a través de un concurso de oposición, ahora como el homólogo, la figura homóloga del vocal ejecutivo distrital. Han sido casi 30 años, el 1 de junio cumpliría 30 años, en un servicio civil de carrera en materia electoral, que hoy en día pues está a punto de fenecer. Como ustedes saben, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien está recibiendo los mecanismos por medio de los cuales se controvierte esta disposición del Plan B. ¿Qué va a resolver la Suprema Corte de Justicia? Sinceramente no lo sé. Tenemos confianza en que resuelva favorablemente y haga que prevalezca esta estructura del servicio civil de carrera, tanto en el INE como en los institutos electorales de los estados. Un dato muy interesante, y ustedes lo habrán visto, porque sé que siguen las noticias, es que la discusión pública fundamentalmente se ha concentrado en el INE, pero también debiera concentrarse en los órganos electorales de los estados, es decir, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por la razón que esta fuese, básicamente se ha centrado la discusión, el debate, a veces áspero, en el órgano electoral nacional. Y yo espero que en las próximas semanas, conforme transcurran los hechos, seguramente muchos compañeras y compañeros vamos a controvertir ante ante la Suprema Corte esta disposición del Plan B, que como ustedes saben ya fue aprobado, ya está en manos del titular del Ejecutivo Federal, en manos del presidente de la República, y tendrá que ser promulgada en el diario oficial para que tenga vigencia. Una vez que eso suceda, seguramente habremos quienes controvertamos ante la Suprema Corte esta disposición. En líneas muy generales, eso es lo que tenemos en este momento. Hay una gran incertidumbre tanto en el INE como en el ISM y en el resto de las entidades federativas, los OPLES, organismos públicos electorales locales, OPLES, como comúnmente nos llaman. Hace algunas semanas me invitaron de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados y de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Ellos llevan a cabo un esfuerzo conjunto para llevar a cabo un diplomado sobre estos temas. Lo mismo que dije en aquella ocasión es lo que hoy, en muy resumidas cuentas, estoy manifestando ahora ante ustedes. Yo soy un convencido de que todas las instituciones públicas, los órganos autónomos del Estado mexicano, todas las instituciones públicas, somos perfectibles. Tengo la impresión, pero es una apreciación y por eso subrayo mucho
que lo que estoy diciendo esta tarde es una apreciación personal, tengo la impresión que se han polarizado dos posturas. Por un lado, una que dice que el INE no se toca. Hace un momento yo les refería que se ha reformado 8 veces de manera constitucional el sistema electoral. 11 ocasiones más se ha impactado el sistema electoral a través de reformas a la norma secundaria. Bueno, la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos se ha reformado poco más de 700 veces. ¿Por qué no habría de reformarse ahora el INE? Cuando su servidor salí del Instituto Federal Electoral para asumir esta responsabilidad en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en aquel momento conocida como IEDF, éramos más o menos 4,500, 5,000 empleados en el IFE. Hoy son casi 18,000. ¿Es correcto o es incorrecto ese crecimiento de los trabajadores del órgano electoral nacional? Eso solo lo sabríamos si se hace un análisis, un diagnóstico puntual por todas y cada una de las áreas que integran el órgano electoral nacional. Tengo la impresión que no se ha hecho ese análisis y se ha llevado a cabo la implementación de una reforma que podría traer consecuencias muy negativas para el sistema electoral mexicano, para la democracia en sí, para la Ciudad de México. El IFF, primero hoy ISM, es resultado finalmente de una reforma de gran envergadura como fue la de 1996. Me parece, y lo digo más allá de la plaza que uno ocupa, que habría un retroceso importante en materia electoral. Yo respeto mucho los puntos de vista que se han manifestado en favor de este plan B, pero también debo advertir algo. En el otro extremo, en la postura del otro extremo, es la que pretende llevar a cabo todo este plan B, toda esta implementación. Me parece que adolece de ese análisis, de ese diagnóstico. Entonces, como que hay dos posturas extremas. Y a mí me parece que debe, aún con todo, sí llevarse a cabo una revisión del sistema electoral, sí llevar a cabo un análisis, un diagnóstico de las funciones que tiene cada órgano electoral nacional y en cada una de las entidades federativas. Y con lo que yo concluí aquella ocasión, hacia finales de enero, cuando fui a la Cámara de Diputados invitado a dar una charla sobre la reforma electoral, lo que yo concluí es que ese análisis no se ha hecho. Sería grave que no se hiciera. Y parece ser que no se va a hacer ya en este momento. En este momento ya se ha aprobado en el Poder Legislativo el Plan B, y solo se está en espera de que sea promulgado por el Presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo único que faltaría. Y desde luego habrá o habremos quienes en nuestro legítimo derecho podamos controvertir tal disposición ante la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos. Insisto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay claridad, no hay certeza jurídica sobre qué instancia, qué personas, qué funcionariado podría hacerse cargo de este tema de participación ciudadana que nos ha ocupado a todos nosotros, todas y todos nosotros, los últimos 10 años, 11 años de nuestra vida profesional. Eso es lo que tenemos por ahora. Yo estoy a las órdenes de todas y todos ustedes para atender las preguntas que ustedes quieran formular. He hecho un rápido recuento de lo que, en qué punto nos encontramos. Tal y como lo he expresado hace un instante, es lo que tenemos en este momento. No hay nada todavía publicado por parte del titular del Ejecutivo Federal y por tanto no se ha podido controvertir esta disposición. Estamos atentos a lo que suceda, pero pues mientras acontece o no, lo cierto, lo que tenemos en este momento es que el 29 de enero inició la recepción de proyectos específicos para las consultas de presupuesto participativo de 2 años, 2023 y 2024. Eso ya está en marcha. A partir del próximo 6 de marzo
y hasta el 25 de marzo, estaremos recibiendo en esta sede distrital, también por internet, como al igual sucede con el representativo, los registros de las personas que quieran registrarse y participar en la elección para elegir a quienes integrarán las comisiones de participación comunitaria. De esto sí tenemos plena certeza, está en marcha. Nosotros hemos estado haciendo mucha difusión hasta donde más nos ha sido posible, y esta ha sido básicamente a través de nuestras redes sociales, para informar de esta actividad. Mientras no haya una disposición que interrumpa presupuesto participativo, que interrumpa la elección de copacos, nosotros seguiremos, al menos en esta dirección distrital 9, trabajando lo más que podamos, hasta el límite de nuestras posibilidades, para atenderlos, y eso es lo cierto, eso sí es cierto, lo tenemos en este momento, lo tenemos en marcha. Entonces, pues yo los invito a que hagan un esfuerzo, compañeras y compañeros, presenten sus proyectos específicos de presupuesto participativo para 2 años, 2023 y 2024, regístrense para ocupar un espacio en las comisiones de participación comunitaria. Estamos muy a tiempo, tanto de una consulta de presupuesto como de la elección de copacos, que iniciará en unos cuantos días. Mientras sucede eso, tengan mi certeza de que nosotros acompañaremos sus esfuerzos, asesoraremos, responderemos todas las preguntas e inquietudes que ustedes consideren. Veo que aquí hay un comentario en el sentido de que sí, ya en un momentito más se los paso, ya contamos con el dictamen que fue aprobado en el Senado, para que ustedes también cuenten con este documento. Es muy importante, puedan revisarlo, pero pues yo dejaría hasta aquí mi participación. Estoy a sus órdenes, escucho sus preguntas, comentarios, aclaraciones, lo que ustedes gusten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luis Ángel. Aquí estoy. Al contrario, muchas gracias, maestro Noriega. Pues bueno, como bien lo comenta el maestro, es la apreciación que se tiene desde los órganos electorales locales. Entonces, pues en este momento, si les parece bien, podemos abrir una ronda de intercambio de preguntas y respuestas. Perdón, tuve que silenciar a todos para que no entrara por ahí algún ruidillo. Está perfecto lo que están haciendo. Si alguien quiere participar, por favor, vayan levantando las manitas y yo les voy abriendo los micrófonos. Por el momento tengo la participación de María del Rocío y de Alfredo. Vayan colocando las manitas. Si alguien no la puede subir, está abierto el chat para que también pidan la palabra. Vamos a tratar de ser lo más concisos que se pueda, no extendernos mucho, para también, como les comento, aprovechar esta oportunidad que nos brinda el maestro Noriega. Entonces, María del Rocío, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Alejandro Noriega por su explicación. Sí, todo esto nos preocupa muchísimo. Lo que estoy viendo es un comunicado de la Cámara de Diputados, y les leo lo que está de fondo. Dice, me brinco todo lo demás. Algunas y algunos consejeros electorales sostienen que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Dice, esto es una falacia en principio, porque la propia reforma, en su artículo 61, establece textualmente que el instituto tendrá órganos locales y distritales. Y luego del artículo 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula de forma precisa que el instituto contará con los mismos 32 órganos locales, mismos que tiene hoy en día, y que asimismo contará con hasta 300 consejos, órganos, así dice, órganos distritales, que serán determinados por el propio instituto. No ocasiona que se despida el personal actual de las juntas distritales, sino que redistribuye quién y cómo se organizan las mismas. Estoy leyendo el comunicado, y bueno, el comunicado sigue. La verdad es que es bastante confuso para nosotros entender esto de las juntas, o sea, qué es un OPLE, ¿no? Pero aquí está este desmentido, y yo sí quisiera que todos los compañeros pensáramos una cosa a fondo. Si hay simulación o no. Yo creo que todos hemos luchado muchísimo por
porque nuestro derecho al voto, por nuestro derecho a poner un determinado proyecto se respete. Y, por ejemplo, las resoluciones de los tribunales han sido atroces, ¿sí? Entonces, y la otra es que los CAE, los capacitadores electorales, son trabajadores temporales. O sea, ¿por qué ellos no tienen ni la mínima garantía y tenemos consejeros que ganan muchísimo y que siempre nos salen con que es que no está en mis atribuciones, yo no puedo llegar hasta allá? Y tampoco nos han apoyado para que la ley de participación ciudadana, por ejemplo, cambie y pueda dotarnos de más facultades o pueda sancionar, o sea, ¿saben? O sea, entonces sí, con todo el respeto y con todo el cariño, porque además en el transcurso del tiempo nos hemos llevado bien y nos hemos aprendido a respetar mutuamente, pues tampoco, o sea, esto de la participación ciudadana tampoco ha sido real. Y ya no me extiendo más para dejar a los compañeros, pero ahí está el comunicado de la Cámara de Diputados que desmentiría esto, pues. Gracias. Muchas gracias, María. Igual, bueno, si el maestro Noriega nos va a hacer el favor de compartirnos el documento completo, creo que sería bueno hacer el análisis. Y bueno, yo anoté, perdóname, el artículo 61 y posterior del 31 al 33, ¿comentabas? El 33 específicamente, pero de la ley general, permíteme que lo localice. Igual, si te parece bien, María, lo podemos compartir ahí en el chat para que lo revisemos y pues bueno, vayamos ahí atendiendo justamente todas estas dudas, ¿no? ¿Les pongo la liga? Sí. Muchas gracias. Maestro Noriega, si le parece bien, atendemos 3 preguntas y para que usted pueda contestar. Claro. Sí, muchas gracias. Adelante, Alfredo, te permito, por favor. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciado Noriega. Pues a mí particularmente, voy a ser bien sincero, yo no tengo ningún problema con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque han hecho su trabajo y la verdad lo han hecho muy bien. O sea, yo siempre los voy a felicitar en ese sentido. Sin embargo, lo que hemos visto respecto del INE se nos hace, a mí particularmente se me hace atroz mantener una burocracia atorada, como lo que estamos enterándonos respecto de los sueldos faraónicos que tienen los consejeros electorales. Se supone que esta reforma va atendiendo exactamente a esa parte, ¿no? Ya ustedes en el Instituto Electoral ya tuvieron una reforma muy reciente en donde hubo un recorte de recursos y hasta desaparecieron algunas áreas. Aquí la situación es de que, y eso ha sido una queja que la expuse en alguna ocasión y que quizás usted le provocó molestia, que no fue mi intención, licenciado Noriega, pero yo no he visto esa sinergia del instituto para con nosotros para poder hacer una reforma. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en la calle somos los que vemos eh, en, en, en físico cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos. Ustedes conocen mejor la ley y ha sido nuestro reproche. Conociendo tanto la ley, ¿por qué no nos dijeron, saben qué? Es que esto pues no les va a funcionar? Ustedes ahorita lo ven con el plan B, pero nosotros en nuestro ámbito, que es tan pequeñito como es la ley de participación ciudadana, pues vemos ahí problemas de que hay una ley en donde no tenemos ni siquiera el más mínimo respeto de las autoridades. Somos un cero a la izquierda, por eso algunos ya no queremos ni siquiera participar, como Copacos, ya ni queremos participar en proyectos de presupuesto participativo. Se ha desalentado esta participación y no por ustedes, sino de que ha sido una suma de factores eh, que ha llevado exactamente esta situación. Y digo, siendo honesto, a mí no se me hace justo que se pierdan plazas, que se pierdan esas plazas de gente como ustedes, como los que yo considero mis amigos dentro del Instituto Electoral, de este distrito particularmente, con una reforma electoral, pero que también no la conozco, ¿eh? Soy sincero, no sé cuáles son sus alcances, no sé hasta dónde llega,
y se me hace importante que se nos haga saber cuál es el alcance de todo esto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tampoco hacen su parte para que nosotros podamos hacer ese análisis. Y sin embargo, pues muchas veces también no podemos hacer nada. Ya, ya nos pasó y es donde voy a ser muy preciso. Hemos luchado contra un muro. No hemos podido lograr grandes cosas y es precisamente lo que vivimos desde hace 2 años para acá. Gracias. Gracias, Alfredo. Adelante, compañera Claudia. Dame un segundo. Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al licenciado Noriega. Yo coincido en muchos aspectos con lo que él manifestó, porque para mí esta reforma, y no la he leído, tengo que confesarlo, y sí es importante que primero lo leamos lo que estableció, incluso la primera propuesta y este plan B, para poder tener un criterio y una opinión más precisa, más objetiva. Pero bueno, para mí sí se me hace un retroceso porque, por ejemplo, si habla de un vocal operativo en donde se van a concentrar 5 actividades, realmente eso es muchísimo, muchísimo trabajo. Yo no sé si ustedes conocen las actividades y el trabajo que hace el Registro Nacional de Electores, por ejemplo. Yo le preguntaría al licenciado Noriega en este sentido, cuando esa elección concluye y se asignan, en el caso de los diputados y senadores de representación proporcional, hay una fórmula, no se asignan así nada más. Hay una fórmula en donde hay varias, y en México me parece que es una que se llama se saca un cociente en todas. Ahorita no recuerdo el nombre de la fórmula de Hare, es con la que se aplica. Yo sí creo que el instituto, hay muchísimo trabajo, lo que pasa es que no lo vemos porque estamos de este lado. Yo nunca he trabajado ahí, sin embargo, he tomado cursos y me he dado cuenta que tienen una responsabilidad súper importante. Nosotros los ciudadanos somos muy exigentes. Exigimos, pedimos, decimos que la democracia en este país sale muy cara. Claro que sale muy cara. Y sale muy cara no solo por los salarios, sino porque cada vez que hay un proceso electoral, o ahorita que vamos a votar presupuestos participativos y copacos, ¿cuántas boletas se imprimen y cuántas se utilizan? ¿Cuánto dinero se pierde? Son recurso humano, recurso económico. O sea, realmente no estamos participando como debiera, una. Y dos, dentro de este plan B, me parece, no sé si pasó lo que se le llama la vida eterna. Eso sí es un abuso al despoblado. Es recalarle a partidos que no cumplen su umbral, que es el 3%, eso sí de verdad se me hace un abuso al despoblado. Por otro lado, efectivamente hay una polarización en la que nosotros los ciudadanos estamos en medio y discutimos y peleamos por una ley y por un proyecto que ni hemos leído al 100%. Entonces yo creo que deberíamos primero, y bueno, yo lo voy a hacer, leerla completa para saber qué está pasando. ¿Por qué está pasando? Porque estas reformas tienen un sentido y hay que entenderlas y hay que leerlas y hay que ver cómo ha venido modificándose el sistema electoral en este país. No es nada más una ocurrencia. Entonces, yo sí creo que tiene una razón de ser, pero bueno, entendamos y seamos empáticos con las dos partes, porque a mí lo que me preocupa es que si desaparecen los soples, justamente la participación ciudadana, si de por sí es muy limitada y muy pobre, pues imagínense si no hay un órgano que va a estarla incentivando. Finalmente, nos vamos a quedar sin un presupuesto participativo, sin un recurso que entre comillas podemos definir cómo y en qué gastar. Y eso sí nos debería de preocupar. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la participación ciudadana y no decir, bueno, pues sí ganan mucho, bueno, supongo que es la responsabilidad que tienen y la firma. Ese es un tema que tendrían que resolver desde otro punto de vista, me parece, pero el tema de participación ciudadana también le es corresponsal el Congreso de la Ciudad de México, porque ellos tendrían que hacer las modificaciones. Estamos con una ley de participación ciudadana y no tenemos un reglamento, imagínense. El reglamento te dice cómo hacer las cosas y sin embargo, en presupuesto participativo,
nos quedamos con una guía que emite finanzas. Entonces, yo sí creo que aquí es la falta de organización de muchos de nosotros que estamos participando, que nos gusta participar. Bueno, yo la dejo ahí para no extenderme más. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Claudia. Maestro, no sé si gusta tomar la palabra. Tengo 2 participaciones más. Usted indíqueme. Si te parece bien, Luis David, compañeras, respondo estas 3 y podrías aperturar una segunda. Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bien. En relación al comentario que nos hace María del Rocío, nos puso la liga ahí sobre el comunicado de la Cámara de Diputados. Déjenme decirles algo. Hay un juego de palabras que creo yo, no quiero ponerle adjetivos al tema, pero hay un juego de palabras que me parece perverso. Es una realidad. Cuando lean este documento que les voy a enviar, una realidad. El 84.6% del personal del Servicio Civil de Carrera del INE quedaría desempleado. En el caso del ISM y de los OPLES, del resto de los órganos electorales del país, es el 100%. Es un dato duro y es real. No lo estoy inventando. Y cuando la Cámara de Diputados dice que no van a desaparecer, claro que van a desaparecer, por supuesto. Leyendo mi propio plan B, ustedes podrán darse cuenta que al desaparecer 4 vocales de 5 y el vocal único que queda en cada una de estas juntas distritales ejecutivas, que van a cambiar además su nombre, ya no van a ser juntas distritales. Quiere decir que sí hay una pérdida de plazas del Servicio Civil de Carrera, por supuesto. Decir que desaparecen estas 4 figuras y queda un solo vocal, no hay duda de que desaparece. La iniciativa, el plan B, en el artículo 99, dice que no habrá en los órganos electorales de los estados personal de manera permanente, solo cuando haya proceso electoral. En el caso del Estado de México, que les ponía de ejemplo, ahí aplica ese criterio. Solo cuando hay proceso electoral se contrata personal, prestan su servicio un tiempo, y cuando concluye el proceso electoral, se van. He estado analizando esta reforma electoral por razones profesionales, personales. En enero todavía de este año, hace unas cuantas semanas, voy a impartir esta conferencia a la Cámara de Diputados, y lo que yo he encontrado es que hay confusión porque no se informa adecuadamente ni por un extremo de la postura que les hablaba y ni por el otro. Cuando empecé a investigar cuál era la estructura, por ejemplo, de la presidencia del Consejo General, me encontré que había 4 choferes. En la Secretaría Ejecutiva, 4 choferes. En la Secretaría Ejecutiva, chofer, secretario ejecutivo. Chofer, asistente administrativo. Chofer, motociclista. Y chofer mensajero. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. En verdad se requieren 4 choferes para una Secretaría Ejecutiva. La reforma de 2014, que ha sido, en mi opinión, la peor de todas, porque le quita atribuciones a los OPLES para dárselas al INE, lo que trajo como consecuencia es disparar el presupuesto del órgano electoral nacional. Lo disparó bajo el argumento que mayores atribuciones, mayor presupuesto. Esa reforma de 2014, entre otros rubros, creó la oficialía electoral, una especie de notario, pero en la materia electoral. Y crearon en el INE, adscrito a la dirección del secretariado, varias plazas para atender el tema de oficialía electoral. La persona titular, hoy en día, la persona titular de la unidad de oficialía electoral tiene un salario de 152,000 pesos brutos. ¿Es justo o injusto? ¿O hay un exceso o no lo hay? Eso no lo diría un análisis y un diagnóstico preciso. 152,000 pesos mensuales. En los OPLES no sucedía así.
con la estructura que ya teníamos en la Secretaría Ejecutiva, se habilitaron algunas plazas, algunas cambiaron de denominación para poder atender esta tarea, esta nueva disposición de la reforma de 2014. Entonces yo pienso que ahí hay un juego de palabras que para poder disipar nuestras dudas hay que ir al documento fuente, y ese lo van a tener en unos momentitos más. Sí hay una pérdida de plazas del servicio profesional electoral, es el 84.6% a nivel nacional. Y en el caso de los OPLE es el 100%. Esta oficina, ustedes bien conocen de MAPLE 80, tendría que cerrar. No habría nadie para atenderlo. ¿Quién va a atender el tema de participación ciudadana? En relación a la pregunta de nuestro compañero y amigo Alfredo Chío, no es que me haya molestado, don Alfredo, de esa intervención cuando nos encontramos en el foro Frédéric Chopin. Simplemente me pareció que hubo una actitud, una tesitura grosera y o descortés hacia quien nos estaba visitando en esa ocasión. No fui claro con todos, particularmente contigo, Alfredo. El consejero no nos iba a resolver el problema que teníamos y que tenemos. Iba a escuchar, iba a saber cómo estaba planteado este tema para acudir ante la instancia correspondiente. Bueno, y lo digo con mucho respeto también, lo que voy a decir. Hubo alguien que se ostentó como consejero político de un partido, sin ser integrante de Copaco, primer error, porque era una reunión para Copacos, primer error, se ostentó además como consejero político de un partido y fue casi a reventar la reunión. Entonces lo que pudo haber sido un tema importante para que el consejero Huesca lo tomara en sus manos, hiciera también el análisis y le diera el cauce institucional debido, ya no pudo llevarse a cabo. Eso fue lo desafortunado, Alfredo. Y antes, cuando yo te invité, yo fui quien te invitó, lo expliqué. ¿Qué tenemos ahora hacia adelante? Y con eso paso a la pregunta que nos formula nuestra compañera Claudia, de la Unidad Territorial Cuauhtémoc. ¿Qué tenemos hacia adelante en participación ciudadana? Sí, se pueden perder estos 10, 11 años de participación ciudadana. Sí, es un riesgo latente. Claro que sí. ¿Qué puede salvarse? Que la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus atribuciones, diga que el plan B de esta reforma no es viable. Que no solo impida que una parte de esa reforma se lleve a cabo, sino la totalidad de esa reforma se lleva a cabo. Eso es lo que tendría, en mi opinión, que resolver la Suprema Corte. Para eso se necesitan 8 votos de 11 ministros que integran la Suprema Corte, para vetar por completo, evitar la puesta en práctica del plan B. Todas las reformas electorales, todas las 8 reformas que han impactado la Constitución, más las 11 reformas que han impactado la norma secundaria en materia electoral, todas estas han sido por consenso. Se ha presentado una iniciativa, se abre un proceso de discusión en foros, mesas de debate, etcétera. Y el resultado de esos foros, mesas de debate, generan un consenso en torno a las iniciativas para modificar el sistema electoral. En esta ocasión fue distinto. Yo no soy quien para calificar si este proceso de este año fue adecuado o no, pero me parece que los resultados que llevaron a la implementación de este plan B no son los deseables. Y no son los deseables, no solo por la pérdida de plazas, el pérdida de la fuente de empleo, sino porque impactan, en mi opinión, de manera negativa el sistema electoral. En 1977, Jesús Reyes Heroles, en aquel entonces secretario de Gobernación, en abril de 1977, cuando impulsa la primer gran reforma electoral, por llamarlo, déjenme llamarlo de esta forma, ya en el México moderno, 1977, lo que hizo fue construir los cimientos y la estructura de un edificio. Veamos al sistema electoral como un edificio. 1977 lo que hizo fue construir cimientos y estructura de un edificio.
Las siguientes reformas electorales, la de 1989, es una reforma muy importante porque crea al Instituto Federal Electoral y dispone en esa reforma del 89 la creación del primer servicio civil de carrera en la materia que nunca antes había habido en el país. Tuve el honor de formar parte de esa generación fundadora del servicio civil de carrera en el país. Se confirmaron los 300 distritos electorales, se construyeron, se armaron 300 juntas distritales ejecutivas y contrataron a 5 personas, los 5 vocales distritales. Su servidor fue vocal distrital del Registro Federal de Electores, de 1993 al 99. La reforma siguiente, la de 1993, la reforma de 1996, por ejemplo, la de 1996, es una de las reformas más importantes porque es la que le da plena ciudadanización al entonces Instituto Federal Electoral. En el órgano máximo de dirección del IFE, quien lo presidía era el secretario de Gobernación. La reforma del 96 dispone que el secretario de Gobernación nunca más presidirá el órgano electoral nacional, federal en aquel momento, que era el Consejo General. Siempre había sido presidido por el secretario de Gobernación. Hasta antes de la reforma del 77, incluyendo todavía, perdón, la del 77, el secretario de Gobernación presidía un órgano que se llamaba Comisión Federal Electoral. Y era presidido por el secretario de Gobernación. La reforma del 89 sigue manteniendo esa disposición, pero la de 1996 dispone que ya no más el secretario de Gobernación presidiría ese órgano superior de dirección y lo presidiría un ciudadano. En aquella ocasión, probablemente, seguramente ustedes lo conocen, esa responsabilidad cayó en un ciudadano con el nombre de la figura de consejero ciudadano, consejero electoral, y recayó en la responsabilidad del académico José Woldenberg. Una paradoja importante que vivimos en aquellos años, yo era vocal, y perdón por referir esta experiencia personal, pero eso creo que nos da claridad sobre este tema. Siendo presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, junto con Carlos Castillo Peraza de Acción Nacional, Santiago Oñate del Partido Revolucionario Institucional, básicamente ellos consensaron el nombre de 7 personas para integrar a nivel de consejeros electorales ese Consejo General del IFE, que en mi opinión ha sido el mejor Consejo General que ha habido. El que presidía José Woldenberg, lo integraba Juan Molinaro Casitas, lo integraba también Mauricio Merino, académicos de una trayectoria muy reconocida. Hoy al presidente de la República, en aquel entonces se llamó cuotas políticas. Hoy el presidente de la República considera que las cuotas políticas no son sanas, pero en aquel entonces las avaló. Ya están los periódicos por si hay dudas. En aquel entonces las avaló, hoy ya no. Y se respeta, desde luego se respeta. ¿Qué tenemos entonces después de todo este largo ejercicio de 30 años de servicio civil en materia electoral? Pues lo que tenemos es que va a ser desmembrado en buena medida por estas nuevas disposiciones que están en la ley. No hay invención alguna, no hay desinformación, es un hecho real. El 84.6% del servicio civil de carrera sale. Y en el caso de los OFLES, como el de la Ciudad de México, es el 100%. Sin duda, el gobierno en turno tiene el derecho de plantear las iniciativas que considere viables. Pero todas, como les decía, de las 19 veces que se ha impactado el sistema electoral, siempre ha habido consenso, a diferencia de esta. Me parece que un ejercicio de tal envergadura requiere de mayor tiempo. Un segundo dato curioso, que lo dejo en la mesa, es que casi todas las reformas electorales, la del 77, la de 1986, la de 1989, la de 1996, la de 2014 incluso, se han hecho con el consenso de todos los partidos. Pero además, dato curioso, se han hecho en los primeros años del gobierno en turno. Ustedes podrán cuestionar todo lo que quieran,
sobre el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, lo que ustedes decidan. Pero la hizo al segundo año de gobierno, en 2014, pues, dentro del famoso Pacto por México, al segundo año de gobierno, en 2014. La reforma de 1989, que crea el primer servicio civil de carrera en materia electoral del país, se hizo en 1989, al primer año de iniciado el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La reforma de 1977 la impulsó Jesús Reyes Heroles al primer año de gobierno de José López Portillo. Las reformas políticas en materia electoral, por lo general, se procesan en los primeros años de gobierno del presidente en turno. Y no es casual que se haga de esa forma, sino porque es en ese momento cuando la correlación de fuerzas entre los partidos políticos es cuando está más sana, déjame decirlo en los términos, más sana. La negociación fluye de mejor manera. ¿Por qué esperó el presidente López Obrador para su cuarto año de gobierno, quinto, en esta iniciativa de reforma electoral? Lo pudo haber hecho tan pronto como ganó la elección y hubiera pasado sin problema alguno. ¿Por qué la demoró tanto? Creo que hay un tema ahí que se nos está escapando. Y ese tema se llama la renovación de 4 espacios en el Consejo General de Lima. Esta renovación está en marcha, está en curso. Incluso hay una convocatoria que es para renovar esas consejerías. Hay etapas. Y una de esas etapas ya que inició es el registro de las personas que se han postulado para ocupar alguna de esas 4 consejerías. Creo que en el fondo eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque son quienes califican la elección presidencial de 2024, que también parece lejana, pero está a la vuelta de la esquina. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, con esto concluyo, hay varios elementos que han estado gravitando el plan B del presidente de la República. ¿Qué va a acontecer? Insisto, es difícil preverlo. Yo pensaría en estricto apego a derecho, toda vez que el plan B, en muy reiterados puntos de ese plan B, en muy reiterados puntos, hay incumplimiento a la disposición constitucional, pensaría que sería la Suprema Corte quien tenga que detener todo ese plan B. Esa es mi apreciación. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no pasa nunca, pero me parece poco probable. Se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte. Es desde luego un tema muy polémico. Habrá quienes, como don Alfredo Chío, que dice que hay que acabar con la democracia dorada. A lo mejor Alfredo Chío tiene razón, ¿no? A lo mejor tener 4 choferes en la Secretaría Ejecutiva es un exceso. Puede ser que sí. Puede ser que si se crea una nueva atribución a los órganos electorales, eso no necesariamente implique más recursos financieros. Pero eso pienso yo, ¿no? Hay quien dice, sí, pues bueno, pues vamos a crear toda una estructura para atender la oficialía electoral y podemos disponer de estos salarios, ¿no? Si nosotros hiciéramos un gráfico, y voy a tratar de enviarles la presentación que hice en la Cámara de Diputados, en el diplomado de la Facultad de Ciencias Políticas, hay una curva. Al hacer una gráfica me encontré con un dato muy importante. Hay una curva que va creciendo año con año, después de 2014. Va creciendo año con año. Pero cada vez que ha habido elección, en 2015, en 2018 sucedió, esa curva se dispara. De mantenerse este sistema de financiamiento a los partidos, sobre todo a los partidos, la curva para 2024 crece muchísimo. ¿De dónde sí se puede cortar? Habría que hacer ese análisis y diagnóstico. Pero me parece, por ejemplo, que el monto de presupuesto que reciben los partidos políticos cada año, año con año con año, me parece que es muy elevado. Ese fue un defecto de la reforma de 1996. Y no se ha corregido. El monto de presupuesto a los partidos políticos sigue creciendo y sigue creciendo. 2024 será una cantidad de dinero explosiva. Sí, concluyo. Las reformas electorales tienen que hacer que las instituciones
los órganos autónomos del Estado mexicano funcionemos y nos integramos y funcionemos mejor. Sí, hagamos más con menos. También me parece que tenemos que rendir mejores resultados a la ciudadanía. Pero como lo decía hace un instante cuando comenzamos esta conversación, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, pero se han extrapolado dos extremos. Muchas gracias. Sigo a la orden. Gracias, maestro. Tengo por aquí dos manos levantadas. No me percaté, hubo alguien más que reaccionó por ahí, perdón. Tengo, bueno, a Ruth Martínez y después a Antonio. Si alguien más quiere participar, en este momento te cedo el micrófono a Ruth, por favor. Buenas tardes a todos. Muy buena narrativa del licenciado Noriega de la historia del instituto. Yo tuve contacto con el Instituto Electoral allá por los años 1989 a la fecha en diferentes posiciones. Lo conozco interno y lo conozco externo. Yo me preocupa que en la Ciudad de México no se han hecho las leyes secundarias para la Constitución de la Ciudad de México. Ahí hay un vacío legal tremendo, impactante. Ahora que hemos estado haciendo las denuncias de las malas empresas que nos tocaron en los proyectos, la propia Contraloría de la Ciudad de México, me lo dijo el licenciado Juan José, no tiene atribuciones, no tiene dientes, no puede hacer nada. Entonces, increíblemente, yo tuve por ahí una plática con la diputada Xóchitl el día del foro y me invitó a dialogar y dialogamos. No ha sucedido nada, ahorita le está dando pues obviamente más peso a la reforma, pero también nosotros estamos con la gente encima por la mala aplicación del presupuesto 2020-2021 escudado en la pandemia. Ese vacío legal nos ha llevado a de veras una lucha titánica. ¿Por qué? Porque en el 2020 los comités de ejecución y validación teníamos voz y voto, pero nuestro representante también. En el 2021 pasó lo mismo, pero en el 2022 al representante Copaco lo dejan con voz, pero sin voto. Nos quitan la representación y nos quitan el peso que debiera tener un Copaco para nuestro comité, para nuestra unidad territorial. Ese vacío legal es el que han aprovechado las alcaldías y yo no quiero ahora sí pecar, pero la verdad, la onda está entre obras públicas y las empresas. Yo no me atrevería a decir, además yo quiero pensar que a lo mejor la alcaldesa ni sabe de lo que se trata de estar gobernando una alcaldía, por tanto vacío legal que hay. A mí, yo le agradezco a mis comités de vigilancia y ejecución que hicieron valer mi personalidad jurídica de representante Copaco en Centro 1, porque si no yo fuera invisible. Es más, a mí una fricción con la directora de presupuesto, de participación ciudadana, pues llegó hasta una mentada de madre porque no le interesaba mi firma, le interesaba lo de mis comités, pero mis comités, gracias a Dios, nos volvimos muégano, la comunidad se volvió muégano al ver tanta inconsistencia, y la verdad, yo le agradezco mucho a mis comités la personalidad que me hicieron valer ante la alcaldía. Pero si nosotros no participamos en las mesas de Copaco, yo nomás les digo, va a ser otra vez una reforma a modo, al vapor, y yo creo que deben de tener peso nuestras experiencias, lo que hemos vivido en estos 3 años, que es la verdad lamentable que los diputados hayan votado una ley electoral, como decía la compañera Claudia, que finanzas es la guía operativa y que finalmente el punto 15 no sirve para nada. No sirve para nada porque yo lo tuve que ocupar para lo que estaba sucediendo en mi Centro 1 y no pasó nada, y lo más lamentable es llegar a la Contraloría de la Ciudad de México y que el propio Contralor diga, no puedo hacer nada porque mis atribuciones no me lo permiten porque nomás llego hasta aquí. Y entonces eso es lo que ocupan las alcaldías para llevarse el presupuesto, obras públicas y las empresas
son muy sabias, tienen una experiencia espantosa en cómo escamotearse los dineros. Entonces, eso es lo que ocupan ellos, esos vacíos legales, para escamotearse el presupuesto. Simplemente a nosotros nos vendieron 23 carros de cascajo, cuando a lo mejor no se llevaron ni 4, así de ese tamaño. De vicios ocultos tenemos una inflación del 25%, porque decían que yo nunca iba a ver las carpetas, y resulta que por transparencia las tuve en mis manos. Por eso puedo hablar de las inconsistencias que tienen mis presupuestos. Entonces, la verdad es terrible, terrible que no haya una ley, y yo sí lamento que no esté el diputado Huesca, el consejero Huesca, porque yo sí quisiera una plática con él para decirle dónde están los vacíos legales, para expresarle todo mi transitar en estos 3 años, en este último año que se me vence el 22 de mayo para poder hacer algo, y no de tener el tiempo encima, y voy con una lucha titánica contra reloj. Y la forma que tiene las alcaldías o obras públicas de contestar los oficios que revuelven el punto de revisión de transparencia con una petición personal que yo le hice a la del presupuesto participativo, y me contestan que ya está concluido. Sí, para ellos, pero para nosotros no. Y nosotros vamos para adelante con todo. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas fehacientes del mal uso que hicieron del presupuesto. Entonces, nosotros sí quisiéramos pedirle al licenciado Noriega que nos haga partícipes de esas mesas, que tenemos todos los elementos para ponerlos de ejemplo a los compañeros Copaco, y dar la lucha de veras frontal como Copaco, porque nomás vea, somos 22 participantes ahorita en esta conversación. ¿Dónde está el interés de los demás Copacos? Yo he escuchado Copacos que dijeron, es que dijeron que era honorario y yo pensé que me iban a pagar. Eso no es convicción, eso no es ética, eso no es querer ver mejor a nuestra comunidad. Yo tengo mi frente en alto. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí se me ha dado por líder, yo siempre lo he repartido con mi comunidad, y por eso puedo jactarme que camino con la frente en alto. Entonces, pues yo le pido al licenciado Noriega que me haga partícipe de esas mesas, porque yo sé que Xochitl hizo por ahí un curso de la ley de transparencia y no fuimos invitados los Copacos, fuimos al foro, pero de ahí no pasó nada. Mientras nos sigan separando y se siga politizando, que tú eres de un color y tú eres de otro y tú eres de otro, pues yo soy Copaco y ahorita yo no soy de ningún color, pero sí me interesa participar. Sí me interesa participar porque hay un vacío legal muy fuerte, y me preocupa que no hay leyes secundarias, y ni siquiera en nuestra reforma electoral de Copaco hay leyes secundarias. No tenemos cómo luchar, no tenemos cómo defendernos. Entonces, es cuanto. Muchas gracias, compañera Ruth. Adelante, compañero Antonio. Listo, ya te envié la invitación ¿Ya? para que pues. Listo. Listo, ok. Buenas noches, muchas gracias, maestro Noriega, por la participación y dándose una introducción de qué es la situación del plan B, que es muy importante. Voy en cortito. Los proyectos de Compañero Antonio, parece que tienes problemas con la presupuesto red. participativo, como ya comentaste. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? A ver, ahí te escuchamos bien. Bueno, agradecer, pues, vamos ahorita pues a trabajar. El primer punto ahorita que tenemos en la puerta son los proyectos de participación ciudadana para llevarlos e ingresarlos con ustedes. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto? Bueno, Sí, bueno. ¿Sí me escuchas, Luis? sí, te escuchamos, Antonio. Bueno, ok. Entonces, el número uno, pues continuar ahorita con el trabajo que tenemos, que es entregar los proyectos de presupuesto participativo. El otro punto es el registro, que también ya viene de nosotros, los nuevos participantes a Copacos. Y pues la otra pregunta que también la tenemos aquí a la mano, que los proyectos que sean aprobados
que venga, estamos entre la reforma electoral, impugnaciones y eso, esperemos que pues, esos proyectos que sean aprobados, pues sí puedan ser ejercidos en las distintas colonias de nuestra alcaldía. Entonces, ahí sí Compañero Antonio, otra vez, parece ser que es tu red. tienes justicia que le llegue esta documentación y dependemos de... Y había un punto muy importante que mencionó aquí una compañera Copaco, la vida eterna. Es un punto muy importante, pero pues ahorita, después sí, me gustaría platicar contigo. Por ahí ya tenemos un proyecto que te lo queremos presentar, porque son muchas cosas, ¿no? Queremos también poner un gran... Es importante porque no, pues, no se les olvide, compañeras y compañeros, que en el fin del camino, pues somos todos nosotros los que nos sentamos escrutador, somos los responsables de las urnas, entonces no nos han tomado en cuenta. Entonces son trabajos muy importantes, muy serios. En su momento debemos ser serios ya con los pies en la tierra para que hagamos algunos trabajos. Compañero Antonio, por ahí se estuvo cortando un poco tu audio. Igual si te parece bien en lo que resuelves ahí el tema, seguramente es de la conexión. Tengo otras dos manos levantadas, Arturo y la compañera Adriana. Arturo, te doy oportunidad de que actives el micrófono. Bien, buenas tardes a todos. Me escucho bien, ¿verdad? Así es correcto. Perfecto, gracias. Maestro, un abrazo a la distancia, Arturo Hernández, Centro 8. Creo que está de más el seguir hablando y el seguir diciendo. Me parece muy congruente la postura de Ruth. Ya lo he mencionado en otros foros yo. La ley de participación ciudadana, todos sabemos que se necesita actualizar. No tiene un reglamento adecuado para la ley. Lo tiene únicamente para el capítulo de Copacos. Y para regir la situación del presupuesto participativo, la guía que emite la Secretaría de Finanzas, pues casi se vuelve ley. Lo reglamenta el presupuesto. Es una guía. No es reglamento, no es ley, es guía. No debería de darse esa situación. Como Copaco debemos de asumir nuestro papel y lo estamos asumiendo. Hoy tengo el gusto de decirles que hoy registré mi presupuesto participativo, mejor dicho, nuestro presupuesto participativo 23 y 24, con más de 12 predios en el Centro 8, porque traemos una labor a nivel ciudadano. Cada quien puede tener su preferencia partidaria, pero aquí vamos como ciudadanos y se está creando esa conciencia. Necesitamos tener una base. Yo en lo personal estoy trabajando con una diputada, voy a omitir su nombre, algunos compañeros ya saben quién es, para hacer una propuesta de reforma a la ley de participación ciudadana. Con gusto invito al que quieran para que presenten sus propuestas y se haga la presentación de una propuesta general. Caemos en el error de sentir que la ley nos afecta en nuestro territorio, en nuestra unidad territorial. La ley debe de ser general para toda la ciudad, igual que su reglamento, igual que todo lo que lleve, pero debe de haber un orden. Hay que actualizarla, hay que pensar que salió esta ley nació en 2019, después de aquellos viejos comités vecinales, aquellos
viejos comités vecinales no tenían orden, no tenían nada. Se está creando, es buena la posición y la postura. Hay que cooperar para que esto se fomente y se haga realidad. Me atrevo a pedirles que si nos pueden compartir el documento para la reforma conocida como Plan B, podamos leer y opinar sobre bases, sobre situaciones que estén ahí plasmadas, no en creencias, no en suposiciones, no en lo que me dijo mi amigo, mi compadre, mi tío, mi madrina, quien sea. Hagamos ese ejercicio de crear un grupo de estudio. No importa que seamos 22, no importa los que seamos. Al hacer esto, vamos a provocar una bola de nieve que se va a ir incrementando con la participación de todos nosotros. Por supuesto que yo voy a buscar ser reelecto como Copaco, pero si no lo soy, no me voy a detener ahí. Voy a seguir aportando, buscando aportar conocimientos, contactos, el apoyo a todos los que estén, porque esta ley es ciudadana, no es de Copacos únicamente. Hay que darle el valor a los Copacos que somos representantes vecinales. Fuimos electos por 1 o por 1000 votos, pero fuimos electos. Tuvimos el valor de entrar a una elección. Ya estamos, hay que continuarla en el plan cívico, no político. Ojalá que se haga una siguiente reunión después del documento para poder tener más argumentos que aportar. Eres muy amable y te agradezco tu atención. Un saludo a todos. Muchas gracias, Arturo. Está por aquí la compañera Adriana, si gusta para que participe, compañera, te cedo el micrófono para que nos dé sus comentarios, respuestas al maestro Noriega y vayamos cerrando, si les parece bien esta reunión. Y como bien comentaba el compañero Arturo, si tenemos esa posibilidad de obtener y de revisar este documento, este plan B, pues bueno, igual podríamos pedirle al maestro Noriega una próxima reunión para pues continuar con este intercambio de opiniones, ¿de acuerdo? Adelante, compañera Adriana. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Compañera, discúlpame, no sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono, te escucho un poco alejada. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? A ver, adelante, adelante. Buenas tardes. Lamento mucho lo que está ocurriendo en licenciado Noriega. Yo en particular estoy muy agradecida con todo el apoyo que fue su orientación. Pues en lo que podamos servirles con muchísimo gusto para hacer acto de presencia, para presionar de alguna manera, así como ustedes me están apoyando, yo sé que realmente me apoyan para lo que se ofrece. Y pues sabemos todo lo que conlleva esta ley Frankenstein, que no tiene pies de cabeza, que nos tocamos constantemente con la pared, que ningún órgano, que no existe ningún órgano sancionador, y que bueno, así como se les pedía a la licenciada Laura Vivanco, deberían de suspender todo, hasta que no se haga una ley correcta, donde no nos estén vulnerando, donde haya sanciones verdaderas, y sobre todo también en el plan de desconocía esta situación, pero deberíamos de unirnos para plantear que nadie salga tan perjudicado. En este caso, que queden sin empleo es terrible, por supuesto. Pero yo quisiera que nos unamos fuerzas y que nos podamos apoyar mutuamente y sobre todo al Instituto Electoral
pues lo hagamos. Pero bueno, Listo, muchas gracias, compañera Adriana. Pues bueno, en este momento le cedo la palabra al maestro Noriega para que nos responda algunas de las cuestiones que compartieron nuestros compañeros y compañeras. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luis David. Tiene mucha razón, ¿no?, cuando habla del tema de responsabilidades. ¿Cómo pienso yo que puede empezar a solucionarse el tema de la patología en cuanto a responsabilidades? Un factor que a mí me parece que incide negativamente en las consultas de presupuesto participativo es que después de un gran esfuerzo que ustedes hacen para presentar proyectos específicos, promocionarlos, y asistir a una reunión en donde de manera aleatoria se le asigna un número para que vaya a la consulta, gana el proyecto de presupuesto participativo y después de todo ese esfuerzo grande no se ejecuta. Yo creo que ahí hay un problema, porque al no ejecutarse, ese hecho de no ejecutarlo desmotiva, desincentiva la participación ciudadana. Para el otro año, cualquiera podría decir, no, pues ya para qué participo, para qué me tomo todo ese gran esfuerzo si mi esfuerzo no se ve concretado en nada. Yo creo que ahí es un tema que tiene que ver con la ley. Cuando el Contralor General de la Ciudad de México le dice a Ruth que no hay dientes para hacerlo, pues ¿qué debe hacerse? Pues entonces procurar que tenga el instrumento que tenga dientes. El Congreso de la Ciudad de México, porque esa es su atribución, debe establecer en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México que funcionario de la alcaldía que no lleve a cabo la ejecución del proyecto específico ganador, se haga acreedor a una sanción. Porque si Alejandro Noriega es el responsable de ejecutar los proyectos y no lo hago, tendré que aplicar una sanción, pero si no hay nada que me implique una sanción, puedo o no ejecutarlos y no va a pasar nada. Yo creo que habría que explorar esa posibilidad que la ley de responsabilidades prevea en algún apartado, así como se prevé que quien no presenta su declaración anual de impuestos o la declaración anual de situación patrimonial se hace acreedor a una sanción, también tendría que haberlo en materia de presupuesto participativo. Eso es lo que yo pienso, que ahí podría haber una modificación a la norma para que se imponga una sanción a quien no cumpla con la ejecución de un proyecto específico. Respecto de lo que nos comenta el compañero Arturo Hernández, lo cierto es que hay puntos de vista, Arturo, muy encontrados, en un sentido o en otro. Lo que yo insisto es que a pesar de todos estos pesares, a pesar de todo lo que ha habido, sigamos manteniendo nuestro espíritu de participación, nuestro esfuerzo, no dejen de presentar sus proyectos específicos. Yo sí quiero llamar la atención que todavía están a tiempo de hacerlo. Acudan a las direcciones distritales, a las 9 y a las 12. Nosotros estamos para servirle siempre. Si hay alguien del distrito 12 también, con gusto lo atendemos. Pero no, que no dejen ese ánimo por seguir participando. Sé que después de varios años, de varios intentos, de que no se lleva a cabo un proyecto, pues desde luego que eso impacta en el ánimo de quien está construyendo ciudadanía, está participando. Pero créanme que es mejor, aún con todo, hacerlo que a desistir. Y concluyo con una reflexión de lo poco, y ofrezco sinceras disculpas, Adriana, porque no te entendí muy bien lo que decías. El sonido, al menos en este equipo de cómputos, se viciaba mucho por largo tiempo, de que sí, en efecto, hay que estar presentando proyectos específicos. Está abierto este periodo todavía, concluye de manera improrrogable hasta el próximo 7 de marzo. No olviden que a partir del 6, un día antes, inicia el registro de copacos, pero hasta el 7 concluye presupuesto participativo en los registros. Pues yo con eso daría por concluido mi participación, con la metáfora que les comentaba cuando iniciamos esta conversación. El sistema electoral, en una metáfora, debemos verlo como un edificio. La del 77, la reforma del 77, construyó los cimientos y la estructura de ese edificio.
que cada una de las reformas electorales le fueron aumentando pisos a ese edificio que ha crecido mucho. Y hoy el costo de ese edificio, es decir, del sistema electoral, es costoso, sí. La gran pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para que ese edificio le podamos quitar pisos sin dañar la estructura o dañar los cimientos? Esa es la gran pregunta. Y en ese sentido, la participación de ustedes es necesaria y resulta fundamental. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro Noriega, y sobre todo a las compañeras y compañeros que puedan integrarse en esta sesión. Nos alargamos por ahí un poquito, digo, afortunadamente tuvimos un intercambio importante de opiniones y de comentarios. Entonces, pues bueno, hay que esperar este documento que nos compartirá el maestro Noriega para hacer la revisión. También es importante hacer la revisión del documento que estará siendo promulgado, para que pues podamos tener justamente la información oficial, y si hay alguna oportunidad más adelante, se lo solicitaremos, maestro Noriega, su acompañamiento en una nueva reunión, para que de igual manera podamos llegar con cuestiones muy puntuales y que aprovechemos estas oportunidades de reunirnos. Por ahí, si alguien tiene algún otro comentario, compañero Alejandro. Perdón, listo, era el maestro Noriega. Adelante, adelante. Pues nada más para concluir, les pediría, si ustedes no tienen inconveniente, que pudieran encender sus cámaras para poder tomar una fotografía, algunas fotografías de esta conversación. Estoy a las órdenes de todas y todos ustedes. Cuantas veces me inviten, cuantas veces voy. Como diría el reportero clásico, yo siempre contesto. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la foto. Digan whisky. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro Noriega. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Seguimos por ahí con los comentarios en el chat. Y pues bueno, como se los pedí el día de ayer, pues procuremos ser lo más respetuoso posible. Sabemos que pues hay hoy opiniones distintas, diversas, y eso es parte de esta democracia, pero es importante que guardemos por ahí siempre el respeto. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Descansen, y en cualquier momento en el que tengamos una siguiente sesión, pues bueno, ya estaremos realizando la convocatoria pertinente. Que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, maestro Noriega. Muy amables, gracias a todos. Hasta luego.